Matemáticas fáciles con el profe Edinson.net. Suma de tres fracciones con diferentes denominadores. Vamos a sumar 3 quintos más 5 medios más 1 cuarto. Como podemos evidenciar, tienen diferentes denominadores. Y para nosotros sumar dos o más fracciones con diferentes denominadores, lo primero que debemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, con el objetivo de convertir las fracciones a fracciones homogéneas. Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo del 5, el 2 y el 4 y los vamos a descomponer como el producto de factores primos. Para ello, vamos a utilizar los siguientes números: el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Siempre debemos iniciar con el menor de los números primos, que en este caso es el 2. Y verificar que al menos una de las cantidades sea divisible entre él. Y podemos evidenciar que tanto el 2 y el 4 son múltiplos del 2. Y por ser múltiplos del 2, son divisibles entre él. Entonces, sí podemos dividir entre 2. Como 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. 2 dividido 2 o mitad de 2 es igual a 1. 4 dividido 2 o mitad de 4 es igual a 2. Aún podemos seguir dividiendo entre 2 porque el número 2 es divisible entre él. Como 5 no es divisible entre 2, lo bajamos. 2 dividido 2 o mitad de 2 es igual a 1. Ahora podemos evidenciar que el 5 no es divisible entre 2. El siguiente número es el 3. Igualmente podemos evidenciar que el 5 no es múltiplo del 3 y como no es múltiplo del 3 no es divisible entre él. El siguiente número es el 5. Y recordemos que un número es divisible entre 5 cuando su última cifra termina en 0 y en 5. Y 5 sí es divisible entre 5. 5 dividido 5 es igual a 1. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el mínimo común múltiplo? Súper sencillo. Para ello, debemos multiplicar los factores primos hallados, es decir, 2 por 2 por 5. Y al nosotros multiplicar 2 por 5, obtenemos como resultado 20. El 20, que en ese caso es el mínimo común múltiplo, va a ser el nuevo denominador de cada una de estas fracciones. En este caso, como nosotros alteramos el denominador, también tenemos que alterar el numerador. Para ello debemos realizar el siguiente procedimiento. Vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de cada una de las fracciones originales. Y cada resultado lo debemos multiplicar en el numerador de cada fracción. Entonces decimos 20 dividido 5 es igual a 4. Ahora 4 lo debemos multiplicar en el numerador, es decir, con 3. Y 4 por 3 es igual a 12. Ahora realizamos el mismo procedimiento con esta fracción. 20 dividido 2 es igual a 10. A 10 lo debemos multiplicar con 5 y 10 por 5 es igual a 50. Ahora realizamos el mismo procedimiento con esta fracción. 20 dividido 4 es igual a 5 y 5 por 1 es igual a 5. Ahora podemos evidenciar que se nos convirtió en suma de fracciones homogéneas. Y para nosotros sumar dos o más fracciones con igual denominador o suma de fracciones homogéneas, la regla nos dice que debemos dejar el mismo denominador, que en este caso es el 20, y sumar sus numeradores, es decir, 12 más 50 más 5. Ahora dejamos el mismo denominador, que es 20, y realizamos la suma que está en el numerador. Y 12 más 50 es igual a 62. Y 62 más 5 es igual a 67. Ahora podemos evidenciar que la fracción resultante es impropia. Y toda fracción impropia la podemos expresar como número mixto. Entonces vamos a verificar cuántas veces cabe el 20 en 67. Y esa cantidad de veces va a ser la parte entera. Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe el 20 en 67?
3 veces, es decir, que el número 3 va a ser la parte entera. El denominador de la parte fraccionaria va a ser el mismo denominador de la fracción impropia, es decir, el número 20. Ahora, para hallar el numerador, debemos recurrir de la siguiente manera. Y decimos, 3 por 20 es igual a 60. ¿Cuánto le falta a 60 para ser igual a 67? 7, es decir, que el número 7 va a ser el numerador de la parte fraccionaria. Entonces, podemos concluir que el resultado al sumar 3 quintos más 5 medio más 1 cuarto es igual a 67 veinteavo, que expresado en número mixto corresponde a 3 enteros y 7 veinteavos. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a sumar 7 tercios más 3 medios más 5 sextos. Podemos evidenciar que tienen diferentes denominadores. Y como tienen diferentes denominadores, lo primero que debemos hacer es calcular el mínimo común múltiplo de ellos. Entonces cogemos el 3, el 2 y el 6 y los vamos a descomponer como el producto de factores primos. Para ello vamos a utilizar los siguientes números: el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Siempre debemos iniciar con el menor de los números primos, que es el 2, y verificar que al menos una de las cantidades sea divisible entre él. Y podemos evidenciar que tanto el 2 y el 6 son múltiplos del 2, y como son múltiplos del 2, son divisibles entre él. Entonces sí podemos dividir entre 2. Como el 3 no es divisible entre 2, lo bajamos. 2 dividido 2 o mitad de 2 es igual a 1. 6 dividido 2 o mitad de 6 es igual a 3. Ya no podemos seguir dividiendo entre 2 porque el 3 no es múltiplo del 2. Entonces el siguiente número es el 3. Y podemos evidenciar que el 3 sí es divisible entre él. Entonces decimos, 3 dividido 3 o tercera de 3 es igual a 1. 3 dividido 3 o tercera de 3 es igual a 1. Ya hasta aquí llegó la descomposición porque la idea siempre es llegar hasta el número 1. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser igual a ¿quién? A 2 por 3. Y al nosotros multiplicar 2 por 3, obtenemos como resultado 6. Quiere decir que el nuevo denominador de estas fracciones es el número 6. Como hemos alterado los denominadores, también tenemos que alterar los numeradores. Para ello, debemos recurrir al siguiente procedimiento. Debemos dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de cada fracción. Y ese resultado lo debemos multiplicar con el numerador de cada fracción. Entonces decimos, 6 dividido 3 es igual a 2. Ahora 2 lo debemos multiplicar con el 7. Y 2 por 7 es igual a 14. Ahora hacemos el mismo procedimiento con esta fracción. 6 dividido 2 es igual a 3. Y 3 por 3 es igual a 9. Ahora 6 dividido 6 es igual a 1. Y 1 por 5 es igual a 5. Podemos evidenciar que hemos convertido estas fracciones a fracciones homogéneas, es decir, a fracciones con igual denominador. Y para nosotros sumar fracciones con igual denominador, la regla nos dice que debemos dejar el mismo denominador, que es 6, y sumar sus numeradores, es decir, 14 más 9 más 5. Dejamos el mismo denominador, que es 6, y realizamos la suma que está en el numerador. Y 14 más 9 más 5 es igual a 28. Podemos evidenciar que tanto el 28 como el 6 son números pares. Y como son números pares, los podemos dividir entre 2. Es decir, que vamos a simplificar tanto en el numerador como en el denominador entre 2. Entonces decimos, 28 dividido 2 es igual a 14 y 6 dividido 2 es igual a 3. Ahora podemos evidenciar que la fracción resultante es impropia
y toda fracción impropia la podemos expresar como número mixto. Para convertir esta fracción impropia a número mixto, debemos recurrir de la siguiente manera. Debemos verificar cuántas veces cabe el 3 en 14 y esa cantidad de veces va a ser la parte entera. Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe el 3 en 14? 4 veces, es decir que el número 4 es la parte entera. El denominador de la parte fraccionaria va a ser el mismo denominador de la fracción impropia, es decir, el 3. Ahora solamente nos falta calcular el numerador. Para ello debemos recurrir de la siguiente manera. 4 por 3 es igual a 12. ¿Cuánto le falta a 12 para ser igual a 14? 2, es decir, que el número 2 va a ser el numerador de la parte fraccionaria. Entonces podemos concluir que el resultado al sumar 7 tercios más 3 medios más 5 sextos es igual a 14 tercios. Expresado en número mixto es igual a 4 enteros y 2 tercios. Súper fácil, ¿cierto? A continuación te dejaré una serie de ejercicios para que pongas en práctica lo aprendido durante el desarrollo de este video tutorial. Si te gustó el video tutorial te invito a que le des me gusta, comparte el video con las personas que creas que lo necesiten. Deja un comentario en el cajón aquí abajito, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.